eh, en congregación, en unión del pueblo del Señor, nuestras familias reunidas, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿cierto? Todas las familias adorando al Señor y poniéndonos delante de Él. Es una tarde especial, como bien introducía Sebastián, y en toda esta reunión se ha dicho, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, y eso lo digo una vez más, no celebramos la fecha, no tenemos una fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús. Muy probablemente no nació entre la noche del 24, ¿cierto? Madrugada del 25 de diciembre. Esa es una fecha posterior y tiene toda su historia. Pero lo que he dicho repetidamente es, si vamos a recordar algo en esta fecha, recordemos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos, tomemos esta fecha y recordemos esto que es importante, que es hermoso, hermano, porque la palabra de Dios lo registra, porque la palabra de Dios nos lo enseña así. Entonces, hoy día vamos a ver un pasaje interesante que nos va a llevar hacia esto. Vamos a continuar en Lucas, como lo hemos hecho en nuestras semanas anteriores. Pero antes de hacer todo esto y continuar, vamos a orar y ponernos delante del Señor. Oramos. Señor bendito, Padre celestial, le adoramos, Señor, exaltamos su buen nombre, Señor. Le ruego en esta noche, Dios misericordioso, que usted nos llene de un gozo reverente. Señor, usted permítanos vivir esto que parece a la humanidad una contradicción, pero para nosotros es cierto. En el obrar de tu Espíritu Santo, permítenos vivir un gozo reverente, Señor. Una alegría profunda que nos inunde, Señor, que nos llene de esperanza, de regocijo, de contemplación. Padre, un gozo reverente a tu nombre, un gozo reverente delante del Dios al cual estamos, quien es único, quien cumple sus promesas, quien cumple sus palabras. Padre celestial, guíanos a regocijarnos de una manera espiritual. Señor, no con frivolidades, líbranos, Señor, de las banalidades. Líbranos, Señor, de alegrarnos, Señor, en la compra o venta de ciertas cosas, Señor. Padre, ayúdanos a alegrarnos con un gozo profundo y permanente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Rey del cielo, Señor, elevamos nuestros corazones a ti porque sabemos que usted es el único quien puede obrar tales cosas maravillosas en nuestras vidas. Señor, oramos a usted, guíenos a través de su palabra, Señor, a aprender más de usted, a gozarnos, Señor, con lo que usted se goza. Señor, a tomar alegría y gozo profundo de la enseñanza de su palabra. Le exaltamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Si puede abrir su Biblia, téngala allí en Lucas capítulo 1. Como digo, vamos a seguir el pasaje que viene ahora consecutivo a lo que hemos estado viendo ya cada día domingo, ¿cierto? Hemos visto las últimas, es lo que rodea la Navidad, ¿cierto? Es el anuncio de Juan el Bautista. Hemos visto el anuncio a María de que va a tener un bebé, ¿cierto? El Espíritu Santo viene sobre María a concebir este santo ser que nacerá, ¿cierto? Vemos a Elizabeth y a María juntas. María va a ver a Elizabeth y ambas se regocijan, se gozan de lo que el Señor está haciendo en su tiempo y de lo que el Señor las está haciendo partícipe, ¿cierto? Ambas han concebido. Elizabeth con Zacarías han concebido a Juan el Bautista por obra milagrosa del Señor, y María, por obra sobrenatural del Espíritu Santo, ha concebido en su vientre al Señor Jesús. Ambas están gozosas, ambas están alegres, ambas están llenas de gratitud al Señor por su maravilloso obrar en el tiempo. El Señor está trayendo cumplimiento a sus promesas y ellas están siendo parte de su obrar, y eso las llena de gozo. Dios está estableciendo el escenario perfecto para traer a su Hijo al mundo, ¿cierto? Es lo que estamos viendo. Dios está trayendo junto con su Hijo todas las bendiciones y maravillas que ha prometido con la venida del Mesías. Vimos, ¿cierto?, el día domingo que María fue a visitar a Elizabeth,
que se quedó con ella 3 meses, justo hasta antes del nacimiento de Juan el Bautista, o quizás también estuvo en el nacimiento de Juan, no lo sabemos. Y vamos a leer ahora en un momento el pasaje que nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, de antes de Juan el Bautista, un momento de antes. ¿Qué? ¿Cierto? Sí, claro, vamos a leer este pasaje. Es la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no el profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vamos a leer lo que en la Reina Valera por lo menos se titula Profecía de Zacarías. Y esta profecía, ¿por qué la vamos a leer el día de hoy que estamos queriendo recordar o conmemorar el nacimiento del Señor, la Navidad? Porque esta profecía, amados hermanos, nos da una hermosa luz de cuál debiera ser nuestro propio gozo al pensar en qué significa que Jesús el Cristo viniera a nacer. Hermanos amados, antes de leer nuestro pasaje, quisiera mencionar lo siguiente, pero tengan muy en mente esto. El pasaje que vamos a leer nos va a guiar, nos va a mostrar cómo un hombre lleno del Espíritu Santo se gozaba en que viniera a nacer el Mesías prometido. ¿Por qué se gozaba? ¿En qué se gozaba? ¿Cómo estaba esperando anheloso el momento del nacimiento? Pero antes de leer nuestro pasaje, quisiera mencionar lo siguiente. El nacimiento de Cristo bíblicamente es algo, hermanos amados, que es causa de gran gozo. El nacimiento de Cristo es algo que debe causar gran gozo, es causa de gran alegría. Nuestro hermano, nuestro corazón, en este tiempo que vamos a estar recordando el nacimiento de Cristo, debiera en realidad brincar dentro de nosotros. Hay un villancico que dice que nuestros corazones laten en nuestros pechos noble gratitud. Hermano amado, debiera brincar y decir: Cristo nació, Cristo vino, Cristo lo hizo. Él se introdujo, el Creador se introdujo en la creación, en el tiempo, en el espacio, y vino a hacerlo para rescatar un pueblo para sí. Hermano amado, aquellos que estaban ahí, a los que se le mencionan que el Mesías nacería, casi no podían creerlo. Estaban maravillados. María, Elizabeth, los magos del Oriente vienen a adorar ellos desde lejos, desde Persia, ¿cierto? Hablábamos con mi esposa, estos de magos probablemente eran de la clase sacerdotal de Meda, ¿cierto? Del imperio Medo, en Media, ¿cierto? No eran magos como los que hoy conocemos de sombrero, sino que hombres sabios del Oriente. Pero ellos venían a adorar, estaban expectantes, estaban gozosos, buscando y queriendo ser parte de este niño que ellos llegan un tiempo después, pero que había nacido, ¿cierto? Y querían contemplar este gran evento. Los pastores, como leímos bien, ¿cierto? El pasaje hace unos momentos, cuando los ángeles les anuncian que allí en Belén, en la pequeña ciudad de Belén, estaba naciendo esa noche el Mesías, podemos ver sus reacciones. Los ángeles les anuncian en Lucas 2:9, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, ¿cierto? Me llamaba la atención, un predicador decía: hermanos, estas son noticias de gozo para nosotros, son noticias de gozo para el pueblo, para todos aquellos a los que se le iba a anunciar. Dios no ha desechado para siempre su creación. Dios ha enviado a Cristo, el Salvador del mundo. El ángel les dice: no tengan miedo. Lo que vengo a anunciar es causa de gran gozo, y de gozo no solo para ustedes, sino que para el pueblo. Esta noticia causaría gran regocijo y alegría. Esta noticia hará que los corazones rebosen de verdadera alegría y gozo duradero. Lucas 2:11 dice, hablando del anuncio de los ángeles, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados, esa era la causa de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Lucas 2, 13 y 14, voy a leer nuevamente este pasaje que leímos hace unos momentos. Y repentinamente apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hermano amado, los pastores se gozaron, obedecieron el anuncio de los ángeles y fueron a ver al Mesías que había nacido. Y lo hallaron en un establo recostado sobre un pesebre, ¿cierto? Entendemos que el pesebre era este comedero para los animales. Era aquel lugar donde específicamente comían los animales, que estaba dentro de un establo. Allí estaba el Señor, el Salvador, recostado. Mire cuál fue la actitud de los pastores, Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Amado, yo me puedo imaginar los pastores volviendo por su camino, ¿cierto?, a seguir cuidando de su grey, de sus rebaños, mientras iban glorificando a Dios uno a otro. Decían: gloria a Dios, mira, el bebé que estaba allí es el Mesías. Nació el Mesías que había anunciado, que los profetas dijeron: esto es increíble. Mira, Él va a traer verdadera libertad, Él va a traer verdadera paz, Él va a traer un reino duradero. Gloria a Dios. Y uno a otro se hablaban con un gozo profundo y reverente lo que se les había anunciado y habían visto. Amado hermano, que para usted y en mí, cuando oímos y ahora como un evento que ya ha sucedido, que Cristo vino y nació, que el Creador entró en el mundo creado para rescatar a su pueblo de sus pecados, que en una noche en la ciudad de David nació un Salvador que es Cristo el Señor, que eso traiga un gozo reverente, duradero, que nos lleve a una adoración verdadera. ¿Qué pasa en usted y en mí, amado hermano? Que no somos capaces tantas veces de gozarnos verdaderamente en estas maravillosas noticias. ¿Qué sucede? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que tantas veces no somos capaces de gozarnos profundamente en el nacimiento de nuestro Señor, de gozarnos permanentemente en el nacimiento de nuestro Señor. ¿En qué está nuestra mente y nuestro corazón que a veces no nos conmueve pensar en esto? ¿En qué está tan ocupado, amado hermano? ¿Acaso nuestras cuentas, nuestras casas y nuestros gastos van a cambiar la historia del mundo? ¿Acaso el nuevo regalo y la nueva adquisición que quiero tener ha marcado la historia antes del computador y después del computador? ¿Acaso el viaje que voy a hacer va a formar con el viaje un nuevo pueblo para Dios rescatado por gracia y misericordia? Amado hermano, pongamos el nacimiento y la venida de Cristo en el lugar que tiene que tener. Causa de gran gozo, causa de gran gozo. O quizás, hermano amado, usted es demasiado correcto para alegrarse desmedidamente por esta hermosa noticia. Quizás somos una iglesia demasiado correcta. No somos quizás capaces de a veces decir reverentemente, pero con alegría: aleluya, gloria al Señor. Vino, el Señor entró en el tiempo y vino y nació en un bebé. A veces somos demasiado correctos para decir eso, pero debiera a veces nacer de nuestra boca, de nuestro corazón, una expresión de gozo así. Nuestro pasaje, por favor, vean en su Biblia, Lucas capítulo 1, versos. Vamos a leer una primera parte narrativa que introduce la profecía de Zacarías. Lucas capítulo 1, versos 57 al 66. Dice así la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar.
y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Estos padres, obedientes a lo que el Señor les había mandado, ahora nombran al pequeño recién nacido Juan. Y al nombrarle así daban muestra, en especial su padre, daba muestra de que ahora sí creía, que este era el bebé que el ángel había anunciado. Y al obedecer, al nombrarle así, aunque no era abierta su boca, dio muestra de fe. Antes de que pudiera hablar, ya había puesto en una tablilla su nombre Juan. Dios todavía no le había liberado, ¿cierto?, de esta disciplina de dejarle mudo, pero él no importa, escribió en una tablilla, obedeciendo el mandato del Señor, el nombre del bebé va a ser Juan. Y si bien quizás no estaba ni terminando de escribir eso, cuando el Señor le quitó esta disciplina de su vida de no poder hablar y soltó su lengua y su habla y pudo alzar su voz. Y ahora usó su voz no para dudar, como lo había hecho la última vez que había hablado, sino para bendecir y glorificar al Señor. Allí está el nacimiento de Juan el Bautista. Dice el verso 66, y todos los que las oían guardaban en su corazón diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todo el pueblo entendía lo que estaba sucediendo, quedaba impactado sabiendo que el nacimiento del precursor traería de la mano un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de preparación para la manifestación del Mesías, el Cristo. Las palabras que Zacarías pronuncia son de gran importancia, de gran gozo, y son el sentido correcto del gozo que podemos tener en este tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 1, verso 67 en adelante. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Vamos a ver que Zacarías va a empezar hablando primero del Mesías, porque va a decir que va a levantar desde la casa de David, uno de la familia de David, ¿cierto?, como un gran salvador. Esta primera parte que leemos, Zacarías está hablando en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor Jesús, y después va a hablar de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar lo que dice en cuanto a el Señor Jesús. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, allí dice este hermoso término: lleno, controlado, guiado plenamente por el Espíritu Santo, profetiza, habló, proclamó las verdades de que Dios estaba trayendo a su pueblo por medio del nacimiento de Cristo, ¿cierto? Lo que el Señor estaba trayendo, sus bendiciones. Amados hermanos, vemos que uno guiado por el Espíritu Santo va a ser guiado a hablar de Cristo, va a ser guiado a proclamarlo, a exaltar su nombre, su carácter y su obra. Lo va a hablar para los que tienen cerca y para los que tienen lejos. Hermanos amados, hemos de anhelar estar llenos del Espíritu Santo, controlados, guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, para que así como Zacarías hablemos las bondades de Cristo, hablemos de su misericordia, de su llamado. Y va a exaltar a Dios por lo siguiente. Mire Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor Dios de Israel ha visitado a su pueblo y ha redimido, ¿cierto? Ha traído redención a su pueblo. Aquí, ¿cierto?, nos va a decir que en el nacimiento de Cristo Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que está diciendo allí es que Dios mismo, cuando dice visitado, Dios mismo ha fijado su vista en medio de su pueblo. Dios ha venido a fijar su vista para ayudar como un supervisor que viene a colaborar
con la situación en la que está sucediendo. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha venido a rescatar. Dios no nos ha olvidado. No es como un pariente que tiene a alguien allí enfermo, abandonado y nunca se recuerda de él, sino que lo ha venido a visitar, lo ha venido a ayudar, se ha acercado para rescatarlo de su situación. El nacimiento de Cristo nos habla de esto, de que Dios ha visitado a su pueblo, ha venido y ha fijado su vista en su pueblo con el propósito de ayudar, con el propósito de rescatar. Hermanos, no me voy a cansar de repetir esto. El pensar en la concepción y el nacimiento de Cristo es pensar en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios no se olvidó de nosotros. Dios no nos abandonó. Dios nos ha visitado. Al enviar a su Hijo en encarnación, ha fijado su vista sobre nosotros para derramar su misericordia eterna en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha visitado. Quiero que piensen este concepto. No nos dejó para siempre a la merced de nuestros enemigos. Dios no permitió que quedáramos sin esperanza para siempre. No nos ha desamparado. El nacimiento de Cristo nos dice, nuestro Dios nos ha visitado, ha traído esperanza. Dice este verso 68 que nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. Dice que ha redimido, y aquí redención habla de liberación. Dios ha venido y ha dado liberación, libertad. Ha venido a romper el yugo de la esclavitud. Pero hermano amado, aquí en estos últimos años, cada año es más distorsionado el concepto de qué significa la Navidad. Pero si los que recordamos a Cristo, recordamos que Él ha traído libertad, ¿de qué nos vino a libertar el Señor? ¿De qué? ¿Por qué nos podemos alegrar que el bebé que nació ha venido a redimir, ha venido a libertar? ¿Está diciendo que el Mesías vendría a libertar a ese pueblo del yugo romano? ¿Que Dios les daría libertad de los impuestos? ¿Que Dios les daría una libertad social? El verso 71 de este mismo capítulo dice que el Señor traería salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. ¿Quiénes son estos enemigos y aborrecedores? Porque hoy día se dan conceptos. No son aquellos que te menosprecian, son aquellos que tienen una relación nociva contigo. Dios vino a libertarnos de las malas relaciones y del odio. Hermano amado, pensemos bíblicamente. ¿De qué vino a libertarnos el Señor? El verso 77 de este mismo capítulo 1 dice, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por medio del perdón de sus pecados. Aquel pecado es de los cuales el Señor nos viene a dar libertad, de la esclavitud de nuestros pecados, para que siendo libres del pecado podamos servir al Señor en santidad y justicia con una relación restaurada con Dios. Miren lo que dice los versos 72 al 75. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿De qué debíamos ser librados para servir al Señor en santidad y justicia? Hermano amado, ciertamente no habla del Imperio Romano, ni de otras cosas. No habla de sus penas ni de sus traumas. El Señor nos vino a libertar de nuestro pecado. Nos vino a libertar de Satanás, el adversario, que por causa de nuestros pecados nos tenía en su mano, y de sus huestes satánicas. Hermanos, porque no teníamos ni tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Entonces, amado hermano, el nacimiento de Cristo trae gran gozo, pues Dios nos ha visitado, ha puesto su vista sobre nosotros para ayudarnos, para traer salvación. El nacimiento de Cristo es causa de gran gozo, pues el nacimiento de Cristo estaba trayendo redención, liberación al pueblo de sus pecados. Y este libertador, Salvador, que es Cristo, es, como hablábamos, ¿cierto? Ayer hablábamos con nuestros niños, nuestro Salvador es maravilloso, nuestro Salvador es hermoso, es glorioso,
es inconmensurable. Hermanos, Él en sí mismo es causa de gran gozo. Él es gozo para nuestra alma. Mire cómo lo describe Zacarías aquí. Lucas 1:69. Y nos levantó, y aquí describiendo al Salvador, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Está hablando de Cristo, no de Juan el Bautista. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Amado hermano, el Señor, al venir Cristo, el Señor nos estaba dando un poderoso Salvador. Y ahí la traducción más literal es que Dios estaba levantando como un cuerno de salvación, figurativamente hablando, un Salvador poderoso, un fuerte y robusto Salvador, un Salvador con la capacidad real de romper todo yugo y toda fortaleza que se levantaba contra sus propósitos. Hermano amado, ese es nuestro Salvador, a quien el Padre envió y ha levantado para libertar a su pueblo. Un Salvador poderoso, ante el cual no hay nada que pueda hacerle frente. No hay alianza, no hay poder, ni recursos, ni estrategias satánicas que puedan usar nadie contra él. Dios nos envió a un Salvador poderoso. Ni Satanás, ni sus demonios, ni hombres, ni ángeles, ni muerte, ni el sepulcro, nada puede levantarse, ni ahora ni nunca, contra nuestro Señor. Es nuestro Salvador poderoso. Por tanto, amado hermano, aquel bebé que estaba naciendo, aquel que recordamos, es roca firme. Él le fortalece a todos los que en él confían. Es escondedero, es la roca más alta que yo, en la cual confiaré. Hermano amado, pues aún si yo flaqueo y caigo, la pena y las acusaciones de mi conciencia me atacan, si aún Satanás mismo me susurrara que he fracasado en servir a mi Dios, puedo recordar que Dios ha levantado un poderoso Salvador, un cuerno de salvación poderoso para librarme de mis opresores. Hermanos, Cristo es el poderoso Salvador. El Cristo que iba a nacer era también el cumplimiento de las profecías que antes fueron anunciados y que ahora es concretado en el advenimiento del Mesías. Cristo, hermano amado, es la fidelidad de Dios hecha carne. Cristo es la palabra de Dios cumplida. Cristo es el amén a todas las promesas de Dios. Hermano amado, Lucas capítulo 1, versos 72 al 74 nos dice, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. El nacimiento de Cristo estaba dando cumplimiento al pacto misericordioso que había hecho Dios a los padres. Este es el pacto que, según el mismo texto, este pacto decía que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En el nacimiento de Cristo, Dios estaba reafirmando su cuidado por su pueblo. Dios estaba trayendo liberación. Dios estaba estableciendo un único, perfecto y poderoso de Salvador. Dios estaba cumpliendo fielmente sus promesas y pactos. ¿Con qué propósito? Y de verdad ya voy finalizando. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios estaba haciendo todo esto? Para que sin temor le sirvamos. Para que ahora, ya sin más mala conciencia, sin temor a la condenación, sin temor al fracaso en nuestra lucha contra el pecado, podamos servirle. ¿De qué manera? Y me encanta cómo lo describe este versículo. Estos dos versículos, Lucas 1, 74, 75. ¿De qué manera serviríamos al Señor? En justicia y santidad, en perfección, en pureza,
habiendo sido lavados por la sangre del Cordero, en rectitud de carácter puesta en nosotros por el carácter de Cristo, en santidad como vivir lavados. Hermano amado, me viene a la mente esta imagen. Cuando el Señor me salvó y me rescató, los siguientes días yo despertaba en mi cama y me sentía limpio, hermano. Ya estaba lavado, estaba limpio, había dormido tranquilo una noche nueva en mi cama y estaba allí, me parecía un sueño, una misericordia del Señor, haber sido lavado de mis pecados. Y ahora en esa limpieza que ya no podía creer, servía al Señor. Debía vivir en eso, en esa maravilla, sirviendo y honrando al Señor cada día de mi vida. Amado hermano, qué gozo, qué paraíso es vivir así, que ahora vivimos en la santidad y justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas, pero para adorarle a Él. Hermano amado, dice estos versos para servirle en justicia y santidad delante de Él, en comunión con nuestro Dios, un Dios cercano, un Dios familiar, un Dios con el cual tenemos libre entrada, andando como delante de Él cada día, ya no con un culto externo y religioso y pesado, ¿cierto?, sobre mí, sino que ahora delante de Él, sirvo allí en comunión con mi Dios, mientras camino, cuando cocino, cuando trabajo, cuando me esfuerzo, aún dice el salmista, cuando me recuesto en mi lecho, estoy delante de mi Dios y le sirvo, andando delante de Él. ¿Y qué dice? ¿Cuántas veces? Todos los días, en santidad y justicia delante de Él, todos los días. Hermanos amados, todos los días, por la eternidad, cada momento. Ese es el deseo fervoroso del pueblo que Dios ha rescatado, estar delante de Dios todos los días. Dice el Salmo 27:4 que se puede hacer vida en nosotros. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, si esto no es gozo profundo, ¿qué es? Esto es una fiesta, esto es gozo solemne en nuestro corazón. Hermano, para esto es lo que Dios quiere de nosotros, este es su plan maravilloso. En santidad y justicia, delante de Él, todos los días, delante de nuestro Señor. Estos son motivos reales para en esta Navidad gozarnos y alegrarnos por recordar que Cristo nació. Nos enseña Zacarías que Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado, que Dios ha traído redención, es decir, liberación, que Dios ha levantado un poderoso Salvador, que Dios ha cumplido su pacto y sus promesas, que Dios nos ha dado en Cristo salvación de nuestros enemigos, que Dios ha abierto camino para que le sirvamos en justicia y santidad todos los días delante de Él. Gloria a Dios, aleluya, gloria sean dadas al Señor en los cielos y aquí en la tierra. Amado hermano, goces en esta Navidad. Goces, hermano, que no le robe este gozo precioso de recordar el nacimiento del Señor otras cosas. Se puede hacer regalos, hágase regalos, hermano, si quiere alegrarse en eso, pero esto es un gozo solemne, esto es un gozo permanente, este gozo no tiene comparación. Y si tengamos o no tengamos, en esto hay alegría para nuestro corazón. Estemos en necesidad de una abundancia, en Cristo tenemos alegría y gozo para nuestro corazón. Estemos solos o estemos acompañados, en Cristo tenemos gozo solemne y profundo para nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos, y ponernos delante del Señor. Amado buen Dios y Padre Celestial, gracias, mi Rey, porque, Señor, en ti tenemos un gozo profundo. Señor, porque tu Espíritu Santo infunde en nosotros de tu palabra y eso produce vida, alegría, paz, regocijo. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, tú nos has demostrado tu gracia y tu misericordia. Señor, hay tanto para decir, hay tanto, Señor, para exaltar tu nombre. Señor, como iglesia nos unimos a decir, Señor, como las huestes celestiales, gloria sea Dios en las alturas y paz en la tierra. Padre celestial, te alabamos, Señor.
que en nuestra iglesia, que en nuestras familias, Señor, en el día de mañana, Señor, fluya del Espíritu Santo un gozo solemne que nos lleve a reflexionar y a contemplar al Cristo que nació, que vivió, que predicó y que se entregó a morir crucificado con nosotros, el cual fue levantado, Señor, fue levantado de la muerte al tercer día y hoy reina glorioso a la diestra del Padre y pronto volverá. Te adoramos, Señor. Decimos también, ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Te anhelamos, Señor, con nuestra alma. Oramos en el nombre de